mismas condiciones que el día de ayer a esta misma hora cuando comenzábamos esta primera semana de junio. Querida Mónica Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Aquí yo todavía poniéndome los audífonos. ¿Qué decía? Se nota que no tenía los audífonos puestos. ¿Me podría repetir la pregunta? No, comentaba solamente de la temperatura que tenemos a esta hora y dándole la bienvenida a nuestros ¿Pero qué es queridos más auditores. importante, la temperatura exterior o la que alberga nuestro corazón? Siempre la de nuestro corazón, como la de Paula Comandari. Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está calentito? Sí, o anda frío? bien por Bien, el ya, momento. qué bueno. Muy en el bien. día de hoy, de Eso esta es jornada fría. Bueno, pero no todas las cosas andan bien, pues. No, hay harto lío. Sobre todo las novedades que vamos a hablar también de política sí. exterior. No, y la en entrevista fin. del presidente La que ha entrevista marcado del pauta presidente. todo el día completo. Ya, pero eso no es lío, eso es buenísimo. Estuvo muy buena la entrevista en la mañana, Muy buena Así entrevista que- que ha dado que hablar. así que marcó la pauta de todas maneras. Que ha tocado temas que sí son polémicos. Por eso vamos a hacer conexión precisamente con la entrevista que dio hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric aquí en este estudio, en Mesa Central, y las declaraciones por el caso de su cuñada, Fiona Bonatti, en el marco de esto del caso licencias. Varias cositas que están pendientes de saber de ahí. Y también vamos a hablar de la respuesta que entregó el mandatario en esta misma entrevista a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, por hacer callar a la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverri. También hablaremos de la decisión de la Corte Suprema que ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y declaró ilegal las intervenciones al teléfono de la psiquiatra Josefina Uneus. Duro revés para el Ministerio Público. Todo esto mientras en Cerro Castillo se preparan para un consejo de gabinete ampliado que encabeza el presidente a partir de las 8 de la tarde. Y en la segunda parte del programa tenemos comprometida una entrevista con el senador de la UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira. De esta forma estamos comenzando Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Bueno, por supuesto que la noticia del día es la entrevista del presidente Gabriel Boric. Se hizo esta mañana en Mesa Central, en la que el mandatario abordó distintos temas de la contingencia, entre ellos la renuncia de su cuñada Fiona Bonatti a la Secretaría General de Gobierno, a la SECOM, la verdad, luego de que se supiera que había viajado 2 veces fuera de Chile, mientras estaba con una licencia que extendía su postnatal por enfermedad de su hijo. Vamos a ver, ahí viene... No sé si exactamente es una licencia que extiende el postnatal, sino que es, según lo que explicaron hoy día, una licencia aparte que es por enfermedad de hijo menor de 2 sí. años. Es que ella lo entendía como una extensión de su licencia y eso es lo que vamos a explicar Pero ahora, grave error. que no es así, pero que es una licencia. Siempre entendíamos como que había muchos ruidos de si es una licencia, no es una licencia. Bueno, es una licencia. Es una Y licencia estrictísima, según de lo que nos tipo explicaron. 4 y que funciona, la de enfermedad de hijo menor de 1 año, tal cual como si fuera una licencia común y corriente. Muy distinto al reposo maternal que se produce con el postnatal cuando uno tiene su guagua. Es más, según lo que nos explicaba hoy día Valentina Godoy al mediodía en Tele 13 tarde, los papás no pueden salir de la casa. No pueden salir de la O sea, casa. no es que, pero los papás no están enfermos, claramente, son los hijos. Sin embargo, los papás no pueden salir, es como si estuvieran ellos enfermos. Enfermo, claro, es como una licencia, por eso que digo, común y corriente. Común y corriente. Que uno, en el fondo, casi tiene que pedir permiso para ir a una hora al doctor. Exacto. O sea, no se puede salir. Y bueno, esto causó obviamente mucha repercusión. El tema fue tratado con el mandatario, porque claro, su cuñada salió 2 veces fuera de Chile mientras estaba con esta licencia. Y vamos a ver qué dijo el presidente al respecto. A mí lo que me parece deseable
destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones. Y esto es que se establezca un sumario y en este caso ella decidió dar un paso al costado antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del presidente. Súper complejo para el presidente porque de alguna manera el tema licencia, bueno, llega al corazón de la moneda. Y por otro lado, el presidente calificó como una falta de respeto las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, también aquí en esta entrevista más temprano con Iván Valenzuela. Ella mandó a callar a la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverry, en medio de la controversia por el anuncio de la transformación de Punta Peuco, que se quiere transformar en un penal común. La arrogancia es un muy mal consejero, muy mal consejero. Creo que es parte de lo que le pasó ayer a la candidata de la UDI cuando trató de mandar a callar a la vocera de gobierno. Es bien paradójico, mandar a callar a la vocera de gobierno. Una falta de respeto. Entonces creo que ahí la humildad es una sana consejera. Bueno, a través de su cuenta de X, Matei contestó que a él se le olvida que mandó a callar a su asesora. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en ese largo punto de prensa a propósito de todo el caso Monsalve? Que su asesora trató de decirle, presidente, hasta aquí nomás, llegue, no siga hablando, y él la paró y siguió con ese punto de prensa. Fue bastante inolvidable. Y por su parte, el jefe de campaña de la candidata Matei, Diego Paulsen, criticó al gobierno por los constantes ataques, considera él, a la carta de Chile Vamos. Los ataques constantes desde los ministros y el propio presidente de la República demuestran la desesperación de este gobierno. Saben que somos la única candidatura de oposición que los va a derrotar en noviembre y en diciembre. El llamado a que el presidente y los ministros hagan su trabajo, que es gobernar este país. Bueno, y en la entrevista el presidente Boric también habló de la decisión de retirar a los agregados militares chilenos en Israel y la urgencia que le puso al proyecto que prohíbe la importación de productos desde territorios ilegalmente ocupados. Sobre esto enfatizó en que no se trata de una determinación comercial, porque claro, llegan pocos productos a Chile de esa zona, pero sí dijo que se trata de un tema de principios. Y el presidente además dijo que está muy arrepentido de haber votado a favor de los retiros de fondos de pensiones cuando era diputado. Fue llamativa esa parte de la entrevista porque hizo mea culpa de manera bien sentida y efectivamente algunos lo califican de que el presidente tiene esa capacidad de reflexionar, mientras otros consideran que, bueno, después de todo lo que ha ocurrido y la afectación a la economía, es bastante tarde esa reflexión. Ahora, en cuanto a las críticas del mundo económico, él señaló que no está para dejar de alguna manera contentos a los grandes empresarios y agregó que no es un insulto tener diferencias con ellos o sus representantes, y eso, bueno, caló hondo en el sector privado, porque voy a hablar con varios empresarios que me decían, por una parte, que el punto no es dejar contentos, o satisfechos, o molestos, o tristes, o pegarle a los empresarios, sino que centrarse en los datos. Y ellos consideran que cuando hay crecimiento, hay más empleo, nuevas oportunidades, mayores salarios, opciones para emprender, acceso a financiamiento y tantas otras cosas, bueno, como consideran que eso no está ocurriendo en Chile, eso se ha permeado de alguna manera al ciudadano de a pie, que además de seguridad pone el tema económico como prioridad. Porque ahora más que antes se entiende que las personas quieren que el país crezca porque entienden que con más crecimiento, obviamente eso tiene efectos positivos para ellos mismos. Entonces, esa es como la conversación que se está dando en el sector privado. Y en ese sentido hablaba con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, que me decía literal que él considera como medio agotador esta performance del presidente, porque le parece poco serio que viniendo de la primera autoridad del país separe entre empresarios y otros sectores, porque él dice, bueno, nosotros sí somos empresarios, pero también somos ciudadanos y el gobierno tiene que trabajar por y para todo. Entonces le llama la atención esto de querer dejar contentos o no a un sector en específico. Él me dice que nunca como gremio ni como sector privado han pedido un trato especial, pero sí buscan condiciones justas para grandes y pequeñas empresas con el foco de seguir creando empleos y con eso que se fortalezca la actividad y que se logra todo esto con crecimiento, que es lo que siempre se ha estado como
criticando de cuánto más podemos crecer para, bueno, redinamizar la actividad y con eso también generar un aumento de empleos que siguen rezagados porque estamos en un escenario peor incluso que antes de pandemia. Ujú. Eso se está conversando y se está poniendo muy en jaque también este tema de que el presidente hable de la recuperación del empleo, cuando aún queda mucho por recuperar. Y lo otro que fue tema obligatorio también en el mundo privado es todo lo que tiene relación a la inversión, porque el presidente dice la inversión extranjera ha crecido. Bueno, ellos dicen desde el sector privado que eso sale de la Corporación de Bienes de Capital, que efectivamente muestra intención de invertir, pero que no son inversiones realizadas. Algo que Iván Valenzuela le pregunta más temprano al presidente Boric, porque una cosa es la inversión materializada y otra distinta es los proyectos que están en carpeta, pero que les falta todo el proceso de permisología, de pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es otro gran tema, que es el que suena hoy a propósito de la discusión de este proyecto de permisos sectoriales. Así que esa es la conversación que se está dando en el mundo privado. La entrevista del presidente fue, sin duda, lo que ha marcado la jornada, toda la jornada, cada una de las cosas a las que se refirió el presidente Boric. Hartas Harto cosas, una conversación larga, extensa, sin duda. Y bueno, y también con hartos matices, ¿no? Porque también mucho llamó la atención el aspecto más emocional también del presidente al hablar de sus cosas Ay, personales. sí, al en la parte también. final, totalmente. Pero sin duda que si uno va a lo contingente y a lo noticioso, el tema de la licencia médica sigue que haya golpeado precisamente en el centro de la moneda y en el seno familiar, por decirlo de alguna manera, Claro, del más que presidente de la yo República. diría que en su familia directamente, porque familiar. imagínate, es la señora de su hermano. Sin Simón. duda que es una cuestión muy compleja desde el punto de vista, no de la salida que tiene, porque el presidente dice, bueno, se tiene que aplicar a todo y con eso zanja el tema, pero quedan los cuestionamientos respecto de si esto se tuvo que transmitir antes o no, si era necesario o no, si se esperó o no, antes de que pudiese haber estallado antes de la cuenta pública, por ejemplo, o no, haberlo reconocido. Se han dado muchas explicaciones respecto de que lo que se dio a conocer anteriormente y reconoció el gobierno eran personas que eran cargos de confianza y que no eran funcionarios como tales. Esa se ha hecho la distinción de por qué, por ejemplo, de inmediato no se reconoció esto y se dijo junto con los otros reconocimientos que hubo de otros cercanos al presidente, pero que eran cargos de confianza. Esa ha sido una explicación desde el punto de vista oficial, era una funcionaria más. Cuestión que Claro, uno no podría tenía una discutir. jefatura, digamos. Uno podría discutir porque sí, efectivamente no es un cargo de confianza, porque El ella de venía ella. trabajando desde el No, 2013 ella fue del gobierno Piñera. del gobierno de Ella Piñera. partió en el gobierno Piñera, De así acuerdo, es. pero tiene una implicancia familiar, entonces eso es evidente. Entonces, es cierta la explicación desde el punto de vista de que no tenía esta dependencia del punto de vista de un cargo de confianza que se había establecido en esta administración, sino que era una funcionaria que venía de antes. Pero decir que es una funcionaria más es cierto, pero también es interpretable, por lo menos, por último, Totalmente, claro. porque siendo la cuñada del presidente de la República, claramente no es una funcionaria más. Tiene un cariz distinto. Tiene un cariz distinto, aunque legalmente, en la práctica y en los hechos, lo sea así. Ella, en el fondo, en el círculo cercano de esta funcionaria, de la cuñada del presidente, se ha dicho que incluso, claro, que ella reconoció, ella entregó formalmente su renuncia. Incluso algunos piensan que podría no haberse sabido, porque era un sumario interno con esa explicación. Pero claro, si esto se hubiese sabido sin que se hubiese reconocido, eso sí que Eso habría sido, habría era sido una más bomba complejo. para el presidente Boric. A mí me contaron que hubo gente, porque ella renuncia el miércoles antes de la cuenta. Así es. Y me dijeron que sí, hubo gente que se enteró y que lo pararon para que esto quedara callado, para que pasara el día domingo y se supiera el lunes para poder manejarlo desde la moneda, digamos. O sea, como proactivamente y no como una pillada. Claro, Pero no sí. querían que de alguna manera afectara u opacara la cuenta pública. Es que lo que me decían a mí es que la gente empezó a preguntar, incluso los periodistas, ¿dónde estaba? Porque ella se sabía que trabajaba en el gobierno y algunas personas empezaron a decir que no estaba. ¿Y estuvo en la cuenta pública? Y al parecer no estuvo en la cuenta pública. No lo sé, no me fijé en ella. Ay, Pero eh, sí estaba toda su familia. Pero no me entonces- acuerdo si tiene Sí, que haber estado. yo tampoco me acuerdo si estaba o no. Vamos a averiguarnos. ujú.
Oye, Tengo entendido que sí. Entonces, por eso es que complica por los tiempos. No es una cuestión, creo, circunstancial, porque si se sabía antes, si estuvo o no estuvo en el cuenta, era una decisión que había que tomar también. Sí, claro. Si tú ya en el seno del gobierno también sabías, y el presidente se refirió al tema de las licencias fraudulentas en este tiempo. Ahora, Yo no sé si ahí hay un toque, Ramón, porque siempre dijo los cargos de jefatura, los cargos de confianza. Yo no sé si eso también tenía que ver con intentar salir jugando respecto de este tema que él mismo sí lo tenía que haber sabido. sí, pero hay algo raro porque, por ejemplo, yo pregunté si ella salió o no salió con su hijo o su hija, no sé, por el cual ella pide la licencia. Y no quieren, y no han contestado esa pregunta. No han contestado esa Sí, pregunta. porque sí. si porque por ejemplo, ya, supongamos que ella no sabe, ella parece que ha sido súper honesta y transparente. sí, Dice, dijo, no sabía. ya no sabía y la embarré. O sea, mm. ella ha reconocido todo el rato. O sea, no es que sea una persona. O sea, yo tampoco lo encuentro. No sé, no creo que sea la misma situación que una persona que se fue 27 días a pasear a otra parte. Bueno, dice que. Entonces, perdón. Claro. Está en la foto de Cerro Castillo. Mira, la ¿Sí? información que, Sí, sí. que nos llega. Está en la foto de Cerro. Entonces, me da la impresión que sí estuvo en la cuenta pública, porque me acuerdo de esa ropa, pero no estoy 100% segura. Vamos a confirmarlo. ¿Ya? Bueno, la cosa es que es importante saber primero si salió o no salió con su hijo o hija. Porque por último ya hubiera pensado, mira, la licencia es para cuidar al hijo de una alergia alimentaria, ¿no es cierto? Pero por último puedes ir con el hijo a alguna parte y cuidándolo de la alergia alimentaria, ¿o no? No sé. Pero de acuerdo a la licencia, no se puede. Sí, yo encuentro... Pero yo creo que es clave saber si salió o no salió con el hijo. Yo encuentro que hay matices, ¿O no? pero yo encuentro que hay matices. Estratégico, pero parece que es parte del sumario, entonces no han querido entregar esa información. Es que lo que pasa es que a mí me parece que hay matices y puede haber, y tampoco cuestión de buena fe o mala fe, eso es muy difícil de poder calibrar, ¿no? Y uno tiende a que las explicaciones son, en este y en otros casos, son sinceras en el sentido de que uno puede no haber sabido. El problema es justamente ese, yo creo. No haber sabido. No haber sabido, porque para una situación así, de un entorno familiar y las consecuencias que puede tener algo, es necesario saber. Y Claro. si no tú, por lo menos el entorno que está allí rodeando también al propio presidente, precisamente para no verse enfrascado en este tipo de situaciones. Claro, haberle advertido en el momento que salió. Sí, alguien podrá decir, bueno, pero una cosa personal, es que las cosas cuando involucran a la jefatura de Estado en sus términos familiares, pasan a ser una cuestión nacional, sí o sí, e inevitablemente es así. Entonces, tiene que haber conocimiento, tiene que haber mucho cuidado, y los principales que tienen que tener ese cuidado son el mismo entorno de la autoridad. Así es. Conexión Tele 13. Bueno, y en una decisión dividida, la segunda sala de la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a la ex psiquiatra del presidente Boric y ex esposa de Alberto Larraín, Josefina Uneus, en el marco del caso Procultura. ¿Qué más sabemos? Asunción Chaspan. Buenas tardes, ¿Qué Mónica. tal? Bueno, por 3 votos contra 2, el máximo tribunal rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público, que acusaba parcialidad en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta forma determinó que las escuchas que se realizaron al teléfono de Uneus, que incluyen una conversación con el presidente Boric, fueron ilegales. La Suprema argumentó que la investigación penal no puede afectar derechos fundamentales, salvo que se cuente con autorización del juez de garantía competente, y que en este caso las medidas intrusivas decretadas no cumplieron dichos estándares. Previo a la resolución, el fiscal nacional Ángel Valencia había insistido en que el fallo de la Corte de Antofagasta a favor de Uneus no se ajusta al derecho y que contiene una serie de afirmaciones que son innecesarias, incluso injustas. Mientras tanto, los abogados de Uneus dijeron que el daño que se le hizo a su clienta con estas interceptaciones es irreparable. Nada más decir ahí que fue un fuerte golpe contra el Ministerio Público. Yo ayer cuando pensaba en la decisión de la Corte Suprema decía qué complicado, porque por una parte tienes un ciudadano, una persona X que alega haber sido violada fuertemente en sus derechos versus el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, el ente persecutor de nuestro país.
y que iba a ser complicado. Bueno, votaron 3-2, pero ganó claramente el lado de Josefina Uneus, que en el fondo lo que dice el voto de mayoría es que las medidas no cumplieron con los estándares de legalidad y proporcionalidad exigidos y que las resoluciones de interceptación y ejecución de estas medidas son, por tanto, ilegales y atentan contra la libertad personal de la amparada. El voto de minoría, eso sí, que fueron 2 ministros, dice que la amparada sí tenía el estatus de imputada, no de testigo, y por tanto la interceptación era procedente. Pero bueno. Sí, recordemos que aquí son 5 los supremos que votan, entonces tienes 2 y 2 y el dirimente fue el que votó a favor de Uneus. A favor de Uneus. Y lo que dices tú, Mónica, esto es, claro, es la defensa de Uneus contra el Ministerio Público, pero además contra una jueza, que fue la que dictó al final esa autorización. Así es. Ahora, hay una segunda parte que yo creo que es tan importante como la primera. Obviamente que si el fallo hubiese dado vuelta a la decisión de la Corte de Antofagasta, habría sido un batatazo y habría sido asumido como una tremenda victoria por el Ministerio Público. No fue así, aunque sea con voto de mayoría simplemente, pero lo segundo, porque cuando planteamos esto siempre dijimos, es difícil que se revierta. Sin embargo, subsidiariamente pedían otra cosa el Ministerio Público, que se borraran aquellas apreciaciones que tenían carácter excesivo, eso incluso no le hicieron caso. Incluso esas con carácter político. Esas como disquisiciones políticas que supuestamente tenía el fallo de las apelaciones de Antofagasta. Y al final la sentencia dictada por lo que dice que es innecesario, porque al pronunciarse sobre lo pedido en principio, el carácter subsidiario del Ministerio Público relativo a suprimir ciertas expresiones que se contienen en la aludida, como que no lo pescaron siquiera. No. Entonces fuiste por una cosa mayor en subsidio por otra y también. Le fue mal en las dos, digamos. Entonces, al final queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones en donde quedan todos esos calificativos además. Entonces, para aquello de que se actuaba casi con prácticas de la dictadura, también quedó. Todo eso quedó. Eso quedó, totalmente. Por lo tanto, si esto no es una derrota para la Fiscalía, no sé qué otro nombre puede ser. Claro, no, por eso digo que fue revés. Una gran derrota. Ahora, otro elemento que todavía no se logra desvelar, ¿de dónde sacaron el número de Josefina Uneus? Eso no se ha despejado. Porque salieron hoy día antecedentes justamente en esta audiencia, en el que supuestamente la Fiscalía pidió revisar 26 RUTs, donde no estaba Josefina Uneus. Y dicen que hay una especie que entre medio entregaron un papelito. Todo esto se lo pasan, digamos, el fiscal se lo pasa al encargado de la policía que tiene que hacer esta información, y lo que hacen es mirarlo a través de Equifax, de DICOM. Sí. Y Josefina Uneus supuestamente no estaba entre esos RUT. Y sin embargo, cuando la policía pasa el listado de personas, sale el nombre de Josefina Uneus. O sea, miraron los antecedentes de Josefina Uneus en Equifax sin tener ningún motivo o participación de ella en ningún delito. Eso es lo complejo, claro. Nadie sabe cómo llegó ese nombre ahí, a esa lista. Y la Fiscalía ha sostenido que el número de ella estaba asociado a Alberto Larraín. Así es. Y al parecer no estaba asociado a Alberto Larraín, sino que a ella, al revisarle su Equifax, ahí salió su número. Y por eso entró el número también dentro de todos los números que había que pinchar, digamos. Está complejo eso. Está complejo, pero todavía, ahí 100% claro todavía no está. Conexión Tele 13. También le contamos que hoy a las 8 de la tarde el presidente Gabriel Boric realizará una reunión de gabinete ampliado en Cerro Castillo. La cita se da luego de la cuenta pública y asisten ministros, presidentes de partido y parlamentarios oficialistas. Este martes el presidente Boric llegará hasta el Palacio Presidencial en Viña del Mar, donde encabezará un encuentro con algunas de las principales autoridades de su sector. La líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que entre los temas que espera que se incluyan está la necesidad de gobernar hasta el último día y proyectar el futuro de la coalición de gobierno. La vocera, en tanto, Aysén Echeverri, aseguró que la instancia es para coordinar bien las prioridades, planificar lo que resta del año legislativo, compartir cuáles son las expectativas y prioridades para seguir avanzando en la agenda legislativa. Conexión Tele 13.
Y el Ministerio de Obras Públicas presentó hoy el plan de modernización del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. El proyecto costará $4.000 millones e incluye un tercer terminal y una nueva pista. Las obras están proyectadas para realizarse entre el 2035 y el 2050. Se trata de un megaproyecto que a través de la duplicación de su terreno habilitará nuevas áreas de cargas, 3 accesos viales y la implementación de un tren ligero al interior de la inmediación para la movilización de personas entre terminales. Además, considera la construcción de un tercer terminal de pasajeros y una nueva pista de aviones. El plan se encuentra en una etapa de diseño básico y tendrá un tiempo estimado de ejecución de 15 años entre 2035 y 2050. En este sentido, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, indicó que uno de los subproyectos más urgentes para abordar debería ser la ampliación de las capacidades para la carga aérea que procesa hoy día el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Cabe señalar que el anuncio de modernización se da luego de que el presidente Gabriel Boric comunicara en la cuenta pública la extensión del metro hacia el aeropuerto de Santiago. Bien interesante esto porque si hay una cosa que inmediatamente se construyó y quedó chica, ha sido el aeropuerto. Es que cuando lanzaron este plan hoy día dije, pero no lo habíamos arreglado ya. Nuevamente, claro, hace Y tan poco tiempo. Es que acuérdate que hubo problemas también, retraso con la pandemia y todo aquello. Hubo problemas en que su puesta en marcha habilitada completamente, ¿no? Y además por las restricciones de vuelo que hubo tiempo, la caída que generó en el tema de la aviación civil. Pero bueno, ya cuando entró en funcionamiento ya se hizo chico y ahora se está proyectando esto y algunos números solamente para complementar. El plan busca aumentar la superficie del recinto de 1.070 a 2.368 hectáreas, o sea, enorme. Permitirá que el estacionamiento de aeronaves aumente de 46 a 152. Brutal. Yo ya me cansé, porque sé que vamos a tener que caminar mucho más. Pero escuchaste, trencito adentro. Sí, va a haber trencito. Un trencito como Menos en mal. los aeropuertos internacionales Pero ya hay, yo europeos. creo, ya existen como para mayores de edad y todo que te llevan. Pero No, tren, pero no tren. Ah, tren. Tren. Va a tener un tren así como, Tren, no sé, como en Madrid, que tienen tren París. interno. Que te llevan Bueno, como a en todos lados. otra zona. De un ya, terminal a perfecto. otro vas en tren, porque están demasiado lejos. Y lo otro son los nuevos accesos, porque si tú agrandas el aeropuerto y con una sola entrada, bueno, te queda la crema, ¿no? Y entonces el plan proyecta también 3 nuevos accesos en el aeropuerto. Uno al poniente en camino al Noviciado, otro al norte por camino La Bosa y al sur uno que sería exclusivo para camiones que ingresen al terminal Con de razón carga. que te cansaste, Mónica Pérez. No, yo me cansé dije, que hoy lo que hago es que caminar ahora para la puerta de embarque con lo que cuesta. Ya uno camina harto. Soy muy floja yo. Bueno, son las 6 de la tarde con 28